Se trata de la aplicación de uno de los acuerdos del Consejo Extraordinario de Gobierno celebrado en Cáceres a finales de septiembre. El impulso de una estrategia de especialización inteligente. Se trata, y quiero destacar e incidir especialmente en este tema, de una verdadera estrategia de transformación económica para Extremadura, a llevar a efecto en los próximos 10 años, combinando para ello el uso de nuestros recursos propios con los recursos que la Unión Europea aporte a Extremadura dentro del Programa Operativo Europeo 2014-2020. Una estrategia que tiene que partir, lógicamente, de una reflexión profunda y de un proceso analítico certero de nuestra realidad que permita definir prioridades, que nos permita comparar nuestras ventajas competitivas, que nos permita también conectarlas en las materias, sobre todo que tenemos ya resultados positivos, especializarnos en definitiva en los dominios en los que tengamos experiencia.